Bueno, pues buen día, buenos días a todas y todos y todes. Felicidades, 31, 5 años son muchos años ya, o sea, no está mal para un proyecto así, como decís, en otros lugares que no sean centro, y además no está mal por esa resistencia, que no resistencia que tenéis desde aquí. Bueno, para mí es un honor y también seguro que va a ser un placer estar aquí en esta conversación con Jazmín. Jazmín, como sabéis, es directora general de Derechos Culturales en el Ministerio de Cultura, es una dirección general que acaba de abrir con el nuevo gobierno. Y a mí lo que me gustaría también, en la dirección de lo del baño y todo esto, es explicaros que esto, a mí me han dicho que es una conversación coral, grupal, es decir, yo sí tengo una serie de batería de preguntas que puedo lanzar en cualquier momento, pero en cualquier momento, por favor, si hay algo que os llama la atención, que os apela, que tenéis que contestar y que tenéis que preguntar o consultar, que lo hagáis. Esto, claro, estamos aquí las dos, yo creo que por primera vez estamos más bajitas que todos el resto, por lo tanto nos sentimos un poco como ¡guau! Nos caéis un poco encima, pero bueno, también está muy bien porque así también nos permite de alguna manera abrir esta conversación desde literalmente otro lugar y otro punto de vista. Así que, bueno, antes que nada creo que sí que es importante que hagamos una muy breve presentación de Jazmín y a partir de ahí iremos de alguna manera desgranando preguntas que vienen, muchas de ellas salen también de la lectura del libro, pero bueno, otras también que nos apelan, pues claro, el libro se escribió en el 22 y han pasado 3 años, pero lo que ha pasado en estos 3 años no está nada mal, así que yo creo que también podremos tener la oportunidad de actualizar un poco también los contenidos del libro, pero traerlo también a lo que está ocurriendo actualmente. Yo solo voy a decir que Jazmín viene de Historia del Arte, es investigadora en políticas culturales desde hace mucho tiempo y ha sido, además de ser ahora nueva directora general de Derechos Culturales, ha sido diputada, por lo tanto ejerce en la política desde hace ya un tiempo. Y bueno, desde esa experiencia nos gustaría muchísimo que hablaras, pero primero de todo, yo creo que para que nos situemos un poco, me gustaría que contaras un poquito sobre cómo has llegado hasta aquí y qué es lo que te ha traído. Vale, bueno, también feliz cumpleaños, es un placer estar aquí y bueno, pues siempre hay como ocasiones puntuales que te permiten conocer lugares, ¿no? Y entonces estoy contenta de que haya sido en el aniversario donde puedo conocer Planta 1, de la que había escuchado hablar muchísimas veces y que tengo pues muchas amigas y amigos en común. Bueno, voy a hacer esto muy breve porque tampoco es que me guste mucho hablar específicamente de mí, más que de las cosas que me interesan, que me apasionan, pero bueno, pues empezando un poco atrás para adelante, ahora estoy en la Dirección General. En 2015 entré como diputada en la Asamblea de Madrid en el marco de lo que fueron, bueno, pues todos los movimientos pues 15M, los partidos, específicamente en Podemos. Cuando yo estaba todavía en la Asamblea de Madrid decía que todavía mi vida profesional era más larga que mi vida política, ahora ya no, ahora ya mi vida política es más larga que mi vida antes de la política. Antes estuve trabajando de gestora cultural, de investigadora en políticas culturales y también años antes, pues bueno, me he considerado como una activista y una militante del movimiento social, ¿vale? En concreto, pues cuando era más jovencita en el movimiento social de la ocupación y luego ya pues en los movimientos pues, 15M y todo eso. Entonces, creo que un poco como que toda esa experiencia, ¿no? Es decir, haber formado parte de, o que mi educación sentimental política haya estado enmarcada en la ocupación concretamente, en la autogestión, en la autoorganización, luego también por mi trayectoria pues universitaria, muy interesada en las políticas culturales, en la investigación de las políticas culturales y luego ya en la política institucional, pues creo que todo eso dibuja un poco como la aproximación hacia el lugar en el que estoy ahora, ¿vale? Que tiene que ver con esa idea un poco de pensar la institución como algo que puede servir de palanca y que puede contribuir a fortalecer lo que está fuera de la institución, ¿vale? Y entender además la cultura como un vector fundamental en esa relación de transformación social, de profundización democrática y de mejora de la calidad de vida, ¿no? También mis padres son del mundo de la cultura, entonces también la guinda así cultural pues también creo que me puede venir por eso. Entonces bueno, creo que es un poco lo que me lleva a estar. Pues
gracias, porque yo creo que nos sitúa bastante en esta sobre todo también esa conciencia de las cosas que pasan en la vida real y cómo esto se puede llevar después a la mirada sobre la política, que me parece muy interesante, ¿no? No es una carrera estrictamente que viene, o sea, no es un desarrollo profesional que viene estrictamente de la especulación, ¿no? Por tanto, me parecía interesante de alguna manera explicar esta política situada que es hacer. Uno de los motivos, digamos, el leitmotiv fue el ensayo, la presentación también de este ensayo de cultura ingobernable, que yo creo que además de recoger estas propuestas para repensar la cultura, revisar la cultura en sus dimensiones, bajarla al ámbito de alguna manera del consumo cultural, de los espacios cotidianos, de los lazos comunitarios, a mí me parece que es un libro que está pensado no solo estrictamente para la política cultural, sino también para los agentes de la política cultural. Y hay una de las citas, o una de las cosas que dices en el libro que me parece súper interesante, que es, porque creo que abre mucho debate, que es hacer ingobernable la cultura y generar condiciones de ingobernabilidad significa implementar acciones que te hagan perder el control de dónde están sucediendo las cosas. Me parece muy interesante esta manera de entender la política como ese lugar donde se pierde el control y se generan sobre todo condiciones de posibilidad. Y aquí sí que me gustaría, de alguna manera, que si pudieras actualizar esta conclusión o esta cita desde tu actual experiencia, porque ahora estás en ese otro lado donde sí puedes ejercer una política cultural que no sé hasta qué punto puede ser tan ingobernable como la que obliga a la institución, ¿no? Sé que es una pregunta amplia, pero... No, sí está. Pues a ver, bueno, voy a contextualizar un poco la cita y lo que quería decir con ella, pues para que no haya leído el libro. O sea, la idea de ingobernabilidad a mí me parece interesante, sobre todo pensando en cultura, ¿vale? Porque remite a esa pregunta de cuál es la función de la cultura como servicio público, ¿no? O sea, ¿qué significa que la cultura sea objeto de un servicio público? Porque cuando lo piensas, por ejemplo, en sanidad o en educación, pues la función de prestación de un servicio está más clara, ¿no? O sea, en educación quizás podemos también ensanchar el debate y decir, bueno, cuáles son los modelos de educación, pero por ejemplo en salud está claro, ¿no? En dependencia o en el transporte, ¿no? Hay que prestar un servicio que los ciudadanos puedan, bueno, pues tener unos equipamientos, unas infraestructuras, unos profesionales especializados, ¿no? Para garantizar ese derecho. Que hable más alto, vale. Las dos escaleras que acabo de Voy a ello, vale. Esto me va a costar más. Vale, entonces, eso es en esos servicios públicos, pero en cultura no es tanto prestar un servicio, ¿vale? Sino que básicamente tiene que ver con que las personas podamos desarrollar nuestra vida cultural de la que somos protagonistas y de la que somos sujetos, ¿no? Entonces, al final, la función de la administración o de la institución es generar las condiciones para que las personas, los colectivos, las comunidades puedan desarrollar esa vida cultural, ¿vale? Pero no dar cultura ni hacer cultura, independientemente de que tenga que haber equipamientos, tenga que haber profesionales, tenga que haber servicios, pero la existencia no garantiza, ¿vale?, que esa vida se pueda desarrollar. Entonces, en ese sentido, creo que en cultura, especialmente, el afuera de la institución, ¿vale?, cobra una fuerza muy especial. Y en realidad es lo central. Por lo tanto, es ahí donde un poco... Básicamente la función de la institución es ayudar, activar, dinamizar, potenciar, distribuir recursos, ¿no?, para que lo que está fuera de la institución pueda proliferar, pueda organizarse, pueda desarrollarse, ¿no? Pues un poco también lo que decía Marina Chagüí, de que las políticas culturales están para que los proyectos de la sociedad puedan llevarse a cabo, ¿no? Podemos añadir, pues, que todos podamos tener una vida cultural plena. Entonces, de alguna manera la institución, ¿no?, estará cumpliendo su cometido cuando aquello que está impulsando más la supere y más la desborde y más prolifere, ¿no?, y más de alguna manera se multiplique en su control, ¿no? Entonces, en ese sentido es la idea de que al final gobernar la cultura tiene que ver con generar las condiciones de su ingobernabilidad, de su multiplicación, de su proliferación, ¿vale? Esto sería como la idea. ¿Qué pasa cuando llegas a una institución, ¿no? ¿Qué pasa con esa ingobernabilidad? A ver, yo creo que se puede seguir produciendo, ¿vale? Lo que pasa es que creo que hay determinados elementos que, bueno, que resitúan mi posición ante esta pregunta. Sobre todo la primera es por estar en un ministerio estatal, o sea, por tener una dimensión estatal, ¿vale? Creo que este dejar hacer
se puede desarrollar, digamos, mucho más fácilmente, o la apuesta puede ser más profunda en instituciones que están más en el terreno, ¿no? Podríamos decir más ámbito local, incluso autonómico. Porque al final en un ministerio lo que haces es generar marcos, sobre todo, ¿no? Es otra de las reflexiones que yo también me estoy haciendo mucho desde que estoy en el ministerio, ¿no? Que es, vale, ¿para qué sirve un ministerio en cultura? En tanto que hay una transferencia, ¿no? Que están las transferencias en las comunidades autónomas, con competencias concurrentes, y que cualquier cuestión que se quiera capilarizar, y al final el paradigma de los derechos culturales es un paradigma que es esencialmente capilar, que es esencialmente en el terreno, necesitas una colaboración autonómica y municipal, ¿no? Una colaboración interadministrativa que no siempre se produce en los mejores términos, porque al final también está mediatizada por las cuestiones políticas y de partido, ¿no? Entonces, al final el rol de un ministerio tiene algo que tiene que ver con, ¿cómo lo diría?, poner el foco en determinados debates, legitimar, apoyar, iluminar determinados caminos, ¿no? Entonces ahí creo que yo me estoy dando cuenta que hay una tensión muy difícil entre cómo permites que las cosas proliferen cuando estás en un contexto donde tu función no es hacer que las cosas proliferen. Aún así, por ejemplo, como estamos desarrollando el plan de derechos culturales, sí creo que ha habido una apuesta por perder el control de cómo vamos a diseñar el plan, ¿no? Una de las principales actividades, digamos, como acciones que vamos a hacer desde el Ministerio es la elaboración de un plan de derechos culturales, que básicamente lo que va a hacer es ordenar las acciones que vamos a hacer en el Ministerio y también intentar trazar un poco cuál es el horizonte de las políticas culturales basadas en derechos, ¿vale? Entonces, para eso hemos hecho un proceso de participación en el cual hemos hecho grupos de trabajo contando con personas expertas, con asociaciones, con entidades, con juristas, con artistas, ¿vale? También hemos hecho una plataforma para que la ciudadanía, para que cualquier persona pueda participar, hemos tenido contactos con el sector, ¿no? O sea, como que de alguna manera hemos intentado que la decisión de qué tiene que contener ese plan no esté radicada en quienes estamos en los órganos de gobierno, ¿no? Y eso también, y aquí hay personas que han participado en el proceso, también nos ha devuelto momentos de crisis dentro de la institución, ¿no? Cuando hemos tenido que presentar un poco el trabajo que hemos hecho y la devolución que nos ha hecho las distintas personas que estaban participando en el plan, pues era muy crítica con lo que habíamos trabajado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso también tiene que ver con perder el control, ¿no? Entonces, ahí diría que es una de las cuestiones que creo que también, bueno, que supongo que marca la diferencia, ¿no? Y también hay otra cuestión que me parece, que también estoy pensando últimamente en relación con esa idea de ingobernabilidad, que es cómo se defiende, y aquí voy a ser súper sincera, cómo se defiende a aquellas instituciones, ¿no? O aquellas políticas, o aquellos equipos que quieren apostar por esta apertura real de la institución, de cómo esa apertura sea utilizada por la violencia política, ¿vale? Que es una cosa que creo que está en el centro, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, partes de los procesos que estamos haciendo que tienen que ver con este, digamos, ingobernabilidad. Si se hacen públicos, pueden ser utilizados por la oposición para dañar al gobierno y para dañar el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo colectivamente de esa fragilidad? Eso es una de las cosas que también estoy pensando y que antes, como no estaba en la institución y no me daba cuenta, más que, bueno, pues quizás más externamente, ¿no? Cómo de repente hay algo que se convierte en una polémica en redes, en medios de comunicación, la oposición lo utiliza para intentar como erosionar al gobierno y se convierte en una bola, y entonces, ¿cuál es la responsabilidad colectiva de eso, ¿no? Así me parece que es un tema importante. Y luego hay otra cosa también que estoy pensando, o sea, yo ahora tengo un pensamiento como muy situado, quizás muy institucional, ¿no? Más que cuando escribí el libro, que tenía una distancia y me permitía como especular un poco más, entonces las reflexiones están como muy situadas en la propia experiencia, lo cual pues, es un poco normal. Que también hay una cosa que pensaba que es la siguiente, que es, claro, en el libro yo hago una defensa de una política antisectorial, ¿vale? Claramente una defensa y lo sigo pensando, de que la cultura no es un patrimonio del sector cultural, que es básicamente en lo que se ha convertido tras décadas de política pública centrada básicamente en pretender atender las necesidades del sector, que tampoco han sido así, porque las condiciones de los profesionales no sabemos cómo son,
que las políticas públicas no se han esmerado especialmente en mejorarlas, pero que sí que han sido los principales interlocutores de la administración, y cuando se ha pensado en hacer política cultural se ha pensado siempre en esos términos. Entonces, en esa idea de reivindicar una cultura que es práctica social, que es, digamos, como experiencia, ¿no? Colectiva, pues una cierta crítica a la política sectorial. Y de repente yo me doy cuenta de que muchas de las acciones que estoy haciendo están dirigidas a un sector, al sector de los derechos culturales, ¿vale? O sea, que estamos constituyendo un sector. Y entonces pienso, bueno, no sé si para justificarme, ¿vale? O como una manera también de entenderlo, pienso, bueno, hay una diferencia también entre el sector de los derechos culturales y otros sectores profesionales, ¿vale? Y tiene que ver con esa idea de la mediación, ¿vale? Y de que muchos de los proyectos que trabajan en ámbitos, digamos, que piensan la cultura como una herramienta de intervención social, ¿no? O que tiene impactos sociales, o que contribuye a muchos otros desarrollos que no tienen que ver con lo específicamente cultural, que es una de las cuestiones que a mí también me parece importante de la cultura, ¿no? Entender que la cultura no solo es un producto, no solo es un espectáculo, sino que en realidad es un vector, es un proceso, es una experiencia que activa muchas otras cosas, ¿vale? Que tienen que ver con muchos otros ámbitos. Entonces, entender al sector de los derechos culturales como esos activadores, como esas palancas, como esos mediadores y mediadoras, también permite pensar como una especie de institución pública distribuida, ¿no? O pensar al sector de los derechos culturales como agentes de política pública y agentes de política cultural, ¿vale? Entonces también eso me parece interesante. Y luego tenía apuntadas muchas otras cuestiones, pero como creo que me estoy enrollando un poco para hacer la primera, lo vamos a dejar ahí. No, a mí me parece muy interesante, o sea, también ese cambio de perspectiva que estás apuntando, ¿no? Como desde un ministerio, desde un cargo público, sí que tienes cierta capacidad, cierta función de prescribir, no tanto lo que se tiene que hacer, sino de alguna manera hacer un marco general de lo que es cultura en el fondo. A mí me preocupa, y vamos a bajarlo un poquito más a hoy, ¿no? En un momento de policrisis, y no es una palabra, yo creo que la tenemos en muchas dimensiones, la crisis, sobre todo tenemos un problema, ¿me oís? ¿Sí? Tenemos una cuestión de desconfianza también, sobre todo de desconfianza y de pérdida de lugar, no sé si pérdida, porque no sé si llegó a tener un lugar, pero sí que de desdibujamiento de lo que es la cultura entre la industria cultural, los productos de consumo, etcétera. Otra cultura que tiene que ver más con la mediación, con la activación, como decías, de determinados derechos, etcétera. Claro, la función de las políticas culturales, como tú decías, también, y desde el Ministerio, también es una función de proteger de alguna manera de distintos elementos clave. Uno de ellos, lo apuntabas antes, es la propia sostenibilidad del sector. Desde el Ministerio, no lo estás llevando tú quizás, pero sí que hay hay una voluntad clarísima de generar un estatuto del artista, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es cierto que la sostenibilidad del sector cultural, tal y como lo entendemos ahora, es la necesidad que surge de los fracasos latentes de determinados tipos de políticas culturales, ¿no? No se ha solucionado el tema de la precariedad, no se soluciona el trabajo intermitente, la autoexplotación, la propia fragilidad de los trabajadores y las trabajadoras culturales, pero tampoco se está solucionando, y creo que eso también es interesante apuntar, me parece, no me equivoco, desde la política pública, el sentimiento de ensimismamiento, ¿no? Del propio sector. Estamos mirándonos constantemente a nosotras mismas. O, por ejemplo, esta política del cortoplacismo, ¿no? Esta ineficacia también de las agendas que consideran que la cultura es una escala esencialmente productiva. Esto creo que es otro tema que también desde la política cultural es un elemento clave, porque sí que hay un sector, más allá de este otro sector que estamos generando, como comentabas, de los derechos culturales, está el sector cultural que cuenta con todos este tipo de problemas. Otro elemento puede ser pensar la política cultural desde el carácter postsectorial, o sea, no somos un sector. Si lo que queremos decir es que la cultura es un vector que está cruzando por todas las actividades, la económica, la científica, la política, etcétera,
tenemos que pensarnos también cómo desarrollamos la agencia de la propia cultura, no de la política cultural. Eduardo Maura tenía una propuesta de políticas culturales que me parecía interesante, que era intentar repensar o reenfocar la política cultural como política social. Esto tiene mucho que ver con lo que comentabas de activar agentes. La importancia de conectar la política cultural con otras políticas no tiene sentido, y creo que en el Plan de Derechos Culturales esto os lo habréis encontrado muchísimo. Muchas de las medidas que se están proponiendo apelan a otros ministerios, a otros departamentos, a otro tipo de ámbitos de políticas, y creo que eso también es interesante. Y el hecho, que yo creo que sí que estáis aplicando desde el Plan de Derechos Culturales con mucha eficacia, creo que con mucha también responsabilidad, que es hacerlas y pensarlas colectivamente, las políticas culturales, ¿no? Hacer esta especie de pensar la política cultural de forma colectiva en un diálogo entre top-down, bottom-up, ¿no? O sea, es un diálogo